Bueno, eh, buenas tardes a todos muchachos, ¿cómo les va? Eh, bueno, mi nombre es Camardelio Omar Osvaldo. Eh, el tema que yo elegí fue cómo influye el fútbol en la identidad cultural de una sociedad. Me pareció interesante, me motivó. Y bueno, las fuentes que utilicé fueron el material de estudio del profe como primera medida que nos ha dado en este tiempo. Y bueno, después ingresé en internet, en Diario Olé, saqué algunos datos, en la página oficial de FIFA, me fijé algunas cosas también. Y bueno, y luego navegué por internet viendo algunas otras cosas y demás. Aprendí algunas cosas también, como por ejemplo que el deporte más practicado del mundo no es el fútbol, el cual pensé que sí. El deporte más practicado en el mundo es la natación, que tiene 1.500 millones de personas que lo practican. Bueno, debido a que no hace falta compañía, eh, es un deporte que generalmente no provoca lesiones y bueno, es accesible por el hecho de que uno lo puede hacer en un lago, en un dique, digamos, en el mar, bueno, es más accesible. Entonces, bueno, descubrí eso, pero el deporte, digamos, el rey de los deportes sí es el fútbol, el más popular, eso sí, que tiene más de 1.000 millones de personas que lo practican, ¿sí? Y bueno, como todos sabemos, es un deporte que con una pelota y un espacio se puede, se puede practicar, ¿no? Estas son, bueno, son cifras aproximadas, ¿sí? No son certeras. Y bueno, por ejemplo, un informe que tiró FIFA en el 2023, no encontré nada más cercano, eh, arrojó que el número de jugadores profesionales que hay en el mundo oscila más o menos en 129.000, ¿sí? En 211 confederaciones que hay en el mundo. Eh, Así que, bueno, estos datos y bueno, lo que voy a ir diciendo son cómo nos marca que cómo influye el fútbol en la sociedad, en el mundo, ¿no? Una de las cosas fundamentales es que las reglas del juego del fútbol y las reglas de los que organizan oficialmente el fútbol son universales, o sea, quiere decir que en todo el mundo son iguales, ¿sí? Eh, bueno, como ya lo habíamos hablado también, el fútbol sabemos que se creó en Londres en 1863 y que lo practicaban las clases altas, ¿sí? Luego, bueno, aquí en nuestro país, con la construcción del ferrocarril, ¿no? Eh, Fueron llegando inmigrantes británicos, ¿sí? Y bueno, se crearon colonias, escuelas, y bueno, obviamente que para sus hijos, y se fue practicando el fútbol, ¿no? Como una cuestión de esparcimiento, diversión, que principalmente a eso es lo que vamos, ¿no? A la a que nos divierte, no, nos hace bien, digamos, jugar al fútbol. Y allí vemos cómo va influyendo, ¿no? En nuestra sociedad. Y así, bueno, el deporte del fútbol se fue expandiendo, ¿no? Como había dicho, era para el principio para clases altas, eh, pero después, bueno, se fue diversificando. Eh, eh, bueno, el fútbol últimamente, digamos, eso es una idea que yo he estado viendo a lo largo de este último tiempo, que he visto como, como se ve, lo he visto en clubes de Córdoba o en algunos clubes que se trata de que el jugador sea más profesional, ¿no? De que sea más educado, que sepa idiomas, digamos.
le brindan estudios para que terminen la escuela los jugadores. Y quizá antes no pasaba tanto eso, por ahí se buscaban jugadores en los lugares más marginados, en las villas, por así decirlo, y todo eso, digamos, eso como que ha ido cambiando, ¿no? Eso es una idea que yo fui sacando y he ido viendo en el tiempo. Así que ver que hay personas que son más cultas y bueno, y eso está bueno. O sea, cómo ha influido el fútbol, digamos, en eso, ¿no? Que está tan importante. Bueno, seguimos. También los gobiernos y la política, las políticas de Estado obviamente que también influyen mucho, ¿no? Influyen mucho a través del fútbol en las sociedades. eh, cuando se meten ahí a realizar torneos, a hacer inclusión, todo eso ayuda a la gente que por ahí no tiene tantos recursos, a gente que tiene ciertas discapacidades también, discapacidades diferentes. Eh, Eso es muy importante y se ha ido viendo, ¿no? Bueno, aquí en Argentina fue uno de los primeros países en organizarse aquí en América. eh, y el 21 de febrero de 1893 se creó la AFA. Y en 1912 fue el primer país de América en afiliarse en FIFA, ¿sí? En la década del 30, ¿sí? Se profesionalizó el fútbol masculino aquí en Argentina, dado que en la década del 20, ¿sí? En un material de estudio que nos brindó el profe, ¿sí? Aparece el amateurismo marrón, que significaba el pago a los jugadores, pero eso estaba prohibido en esa época. Entonces, en la década del 30, digamos, se profesionalizó. Y como todos sabemos, siempre como que se inclinó para el lado de los varones, pero no fue así, porque eh, el fútbol femenino también siempre estuvo presente. Eh, Consta que en el material de estudio también figura que en 1923 ya había un equipo femenino en Buenos Aires que se llamaba Río de la Plata, ¿sí? Bueno, y después andamos un poco cómo el fútbol cómo moviliza la sociedad, ¿no? Porque eh, gente que se traslada de un lado al otro, viajando para ver sus equipos. Nosotros mismos estamos trabajando y nos movemos rápido para llegar a casa, para ver un partido. Cuando vemos los mundiales, se paraliza el país cuando juega tu equipo. Vemos, son 120 minutos que está paralizado todo, ¿no? O sea, qué poder de influencia que tiene el fútbol en la sociedad, y lo vemos muy, muy, muy claro, ¿no? Eh, Así que, y eso, bueno, eso es por la pasión que tenemos nosotros, sobre todo aquí en Argentina, ¿no? Eh, Hacemos rituales, hacemos cábalas, cómo se va trasladando de padre a hijo. Yo soy papá y tengo mi hijo de mi equipo, vamos juntos a la cancha. Eso son cosas hermosas, cosas sublimes, o sea, es algo muy lindo. ¿Cómo nos preparamos para ir a la cancha? Ese ritual de ir a la cancha? Hay gente que lleva el asado, va a pasar el día, hay gente que va a pasar el día a la cancha, para decirlo de alguna forma, ¿no? Se dedica mucho tiempo, muchas horas para ir y sin saber cómo va a salir el partido. A lo mejor pierde, a lo mejor gana, empata. Es Así todo, que es toda una ceremonia, ¿no es cierto, Omar? es toda una ceremonia, es toda una ceremonia. Bien. Y bueno, otra cosa muy importante que no me quería olvidar es el tema de Malvinas, por ejemplo. O sea, cómo llevamos un partido de fútbol a una cuestión geopolítica, a una cuestión de guerra política entre países, lo llevamos y todo
creo que la mayoría lo hizo en el partido de Argentina e Inglaterra en el 86. Entonces tiene un poder muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Está muy arraigado a nosotros. Muy arraigado. Y lo mismo con el tema de Maradona, ¿no? Hay gente que lo quiere, gente que no lo quiere, pero cuánta gente ha dicho que no tenían para comer, pero lo tenían a Maradona. O sea, es una cosa, una influencia muy grande, ¿no? Bueno. Así que bueno, para ir cerrando, que también, que no nos olvidemos, ponía yo aquí, el juego en sí, porque he hablado, digamos, de lo que es el fútbol en las sociedades, pero el juego en sí, que cómo es estudioso por gente como nosotros, que vamos a hacer DT, cómo lo estudiamos, tratamos de mejorarlo, hacemos estrategias, y bueno, vemos la cantidad de cosas que se mueven alrededor del fútbol, como por ejemplo también la economía que mueve el fútbol. Es impresionante cuánta gente vive del fútbol y bueno. Muy bien, Omar. Eso sería Excelente, mi presentación. Excelente, nos has tocado un poco la historia, un pantallazo de toda la historia y todo lo que es las cuestiones culturales. Así que excelente, excelente. Después ya paso de la nota y tus compañeros te están felicitando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien.